domingo 3 de septiembre, la primera enseñanza de esta serie de los Salmos. Y ha sido de gran bendición y espero que no sea como recordaba yo que una vez en una iglesia que yo asistía en Medellín, vino un predicador de otro país y yo no pude ir, no recuerdo si estaba trabajando o estudiando y no pude ir a esa enseñanza. Y después, como a los 2 días, me encontré a una hermana de la iglesia, venía con el hijo. Me dice, hermano, ¿cómo está? Yo no lo vi en la enseñanza del pastor que vino. Y le dije, no pude. Me dice, fue de gran bendición, fue algo espectacular. Yo, ¿qué? ¿Y qué, hermana, qué predicó él? Sí, él dijo que, ¿cómo fue? A ver, que Dios... No. ¿Y cuál fue el título del tema? El título, que Dios era como... Pero fue una gran bendición y se fue. Y entonces, espero que este no sea lo que nos está pasando con esta serie de los Salmos. Que salimos domingo a domingo, qué bendición. Pero si nos encontramos y ¿te recuerdas el Salmo, el 119? Sí, fue... que viene con las letras del alfabeto hebreo, que está separado de 8 versículos, que habla de la esencia, de la excelencia de la palabra de Dios. O sea, ese debería ser lo que sucede, lo normal, ¿cierto? De 14 salmos que hemos estudiado. Y hoy vamos a ver el 15. Bueno, son 150, faltan 135, entonces tenemos bastante tiempo. No, creo que no los vamos a ver todos, hermano. Pero sí debemos ser intencionales en esto, apuntar, repasar. Recuerden que los grupos los miércoles vuelve y se toca lo que se vio el domingo. Entonces de verdad debemos ser bastante cuidadosos con lo que estamos recibiendo en la iglesia de esa palabra. Y en este estudio de los Salmos hemos aprendido diferentes temas acerca de quién es Dios, de cómo es Él, de cómo el hombre se puede relacionar con él y de que los salmos son como tal doxología, o sea, alabanza a Dios, gloria a Dios, cómo se da la gloria a Él mediante estos himnos, poesías. Y también deja ver mucho marcado no solamente la parte de Dios, sino la parte humana, hay súplicas, lamentos. O sea, es un libro que los autores muestran también su parte humana. Pero el punto central de los salmos es ese, quién es Dios y su gloria. Ese es el tema central de los salmos. Y también hemos visto cómo en este estudio, en esta serie, cómo los salmos nos enseñan a que Dios merece que lo adoremos por lo quién es Él. Él merece que lo adoremos. Y nos enseñan también nombres y títulos y atributos de Dios, características divinas de Él. Es otra cosa que hemos aprendido. También hemos aprendido el modo en que debemos relacionarnos, orar, porque también hay salmos que son oraciones. Entonces los salmos nos enseñan todo esto y por eso debemos estarlo repasando, pero hay algo bien importante, creo que debemos hacer mucho énfasis en eso. Cuando estudiamos los salmos debemos apuntar a Jesucristo. Eso lo dice Él mismo. Vamos a la palabra, a Lucas 24:44. Lucas 24:44. Él mismo nos va a decir de quién hablan los salmos. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44 como tal. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, mira lo que Cristo está diciendo, que los salmos hablaban de Él. Es lo que Cristo está diciendo ahí, eso es un relato del camino de Emaús. Y hay 2 hombres que estaban discutiendo que ya era el 3er día y el Señor no había resucitado, y Él aparece y les dice, después de darles un sermón por toda la palabra, le dice, era necesario
todo lo que se dice de mí en la palabra está también en los salmos. Entonces, cuando estudiamos los salmos, debemos apuntar a Jesucristo. Y esa es la predicación, Jesucristo es la predicación. Si Cristo no está en la predicación, es vana la predicación. Y también aprendíamos en los salmos, que los salmos están divididos como tal, los 150 capítulos están divididos en 5 libros. Y el salmo que vamos a ver hoy hace parte del primer libro, que el primer libro viene desde el libro 1, que es el Salmo 1, hasta el Salmo 41. Ese es el primer libro. Ya el segundo es del 42 al 72, el tercero del 73 al 89, el cuarto del 90 al 106 y termina del 107 al 150, que es el quinto libro. 5 libros, está dividido los salmos. Entonces vemos que los salmos es un libro rico en teología, en doxología, pero no esconde la parte humana de cada autor. Cada autor deja plasmado sus emociones, sus luchas, como el Salmo 73. Vemos a este hombre diciendo que sentía envidia de los malos. Mire lo que él muestra ahí, envidia. El salmista dice, yo estaba sintiendo envidia de cómo prosperaban los malos. Y decía, bueno, ¿para qué me he limpiado yo en vano entonces? Si ellos progresan y yo voy de mal en peor. No sé si a alguien le haya pasado eso. Entonces, el Salmo de hoy nos va a mostrar dentro de esta antología, porque los salmos podemos verlo así como una antología, una colección de escritos que hablan de Dios, de quién es Él, de su carácter, de sus atributos. Y este salmo no es la excepción. Este salmo lo escribió David. Recordemos que David escribió 75 salmos. De los 150 David escribió la mitad. Y también vemos acerca de David, que la Biblia relata un poco acerca de él, el autor de este salmo hoy, que vamos a ver, que habla de que era una persona bien comportada, era una persona sabia. Cuando dice que era hermoso parecer, lo que expresa eso es que era una persona bien comportada, una persona sobria. Aunque una vez por allá no recuerdan todos, se hizo el loco. Sí, se hizo el loco porque le iban a matar y él se hizo el loco y empezó a salir babasa de su boca. Pero él lo hizo eso, bueno, ¿y por qué no lo mataron si estaba loco? Porque para esos hombres, ellos creían que si mataban un loco, esa locura se le venía a ellos. Entonces mejor no lo mataron, lo dejaron quieto. Fue una estrategia tremenda de David. Se hizo el loco. Y así lo dice la palabra, que él se hizo el loco. Y vemos también que es sabio cuando dice de hermosos ojos, no que era que los ojos verdes de un diamante y se veía, no, habla de sabiduría, es lo que expresa esa frase en el original o lo que comunica eso. Entonces vemos que el tema principal en cuanto a este Salmo 19 que vamos a ver es la revelación de Dios a la humanidad, o sea, cómo predica, cómo se muestra Dios a la humanidad y usa 2 elementos. Este salmo hay que verlos así, hermano. Una parte del salmo, del versículo 1 al versículo 6, muestra que Dios se revela en la creación, en el universo. Esa es la primera sección del salmo. Y la segunda habla de que Dios se revela a la humanidad, se muestra o se manifiesta en la escritura. Así debemos ver el salmo, así está dividido y así lo debemos estudiar. Algunos estudiosos dicen, no, lo que pasa es que ese Salmo 19 como tal eran 2, uno más antiguo y uno más moderno, que en algún momento lo unieron. Eso es lo que dicen ellos, por estar tan marcada esas 2 sesiones, dicen, no, ahí era 2 salmos y eso fue que los unieron en algún momento. Y no es así. Debemos ver el salmo que es Dios hablando, es un solo salmo en el que se celebra la palabra desde la creación de Dios. Así lo debemos ver, no que sean 2 cosas diferentes, es una sola. Dios celebra la palabra en el contexto de la creación, así lo debemos ver. Y también esos hombres decían, no, lo que pasa es que mire que en los primeros 6 versículos dice Dios y del 7 al 14 dice Jehová, 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 Jehová. Entonces ellos dicen, mire que había uno más antiguo y uno más moderno. Pero no debemos verlo tan seccionado, no lo debemos separar, es un solo
salmo. Entonces vemos que casi todos tenemos el mismo título del salmo. Aparece las obras y la palabra de Dios al músico principal. Yo creo que casi todas las Biblias dice eso. Cuando uno ve el Salmo 19, tiene un título. ¿Ha visto que todos tienen un título? Y casi siempre el que encontramos es las obras y las palabras de Dios al músico principal. Ese es el título normal que se le ha dado. No es algo canónico, no es algo revelado por Dios, sino es una manera de que nos ayudaron a porcionar o a colocar de qué habla el Salmo. Hay unas Biblias, por ejemplo la Peshitta, es una Biblia que me gusta su lenguaje, estoy estudiando últimamente, y habla, esa le pone 2 títulos a ese Salmo. Esa sí la secciona como tal. Del versículo 1 al 6, la Peshitta le llama El universo da testimonio de la gloria de Dios. Del 1 al 6 le pone ese título. Y a la segunda parte le pone otro título, Las bendiciones de la palabra de Dios. Esa Biblia sí coge al Salmo y lo parte y le pone 2 títulos. Entonces vamos a entrar a este Salmo que está muy unido a otro Salmo que ya lo hemos estudiado. Y vamos a leer los primeros 6 versículos para que oremos. Vamos a ir al Salmo 19, versículo 1 al 6. La enseñanza tiene el nombre de el gran predicador de todos los siglos. ¿Quién será? Moisés, Noé, David, Abraham, puede ser. O Noé, el gran pregonero. Vamos a mirar cuál es. Y vamos a leer esos 6 primeros versículos del Salmo 19. Las obras y la palabra de Dios, así es como aparece al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y al extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Oramos. Padre celestial y bueno, Señor, queremos en esta mañana adorarte, exaltarte, Señor, porque solo tú lo mereces, Señor, por tu grandeza, tu poder, porque tú eres el creador de todo, de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe, y nos has dejado tu santa palabra, Señor. Que seas hoy tú hablando a nuestra mente, bendice nuestra mente con tu palabra y danos entendimiento, Señor, no solo para aceptarla, sino para ponerla en práctica, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, y que todo esto sea mediante la guía de tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Amén. Entonces entramos ya al Salmo. Acabamos de leer los primeros 6 versículos. Y es la primera sección, lo que hablaba al principio. Sección 1, Dios va a hablar, Él se manifiesta al hombre mediante su creación. Y es lo que expresa el Salmo. Y miremos bien, el primer versículo nos va a ayudar a entender los otros 5. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Esa palabra cuentan, subrayela. Hágale un circulito. Y el firmamento, hágale otro circulito, anuncia la obra de sus manos. Ahí están las 2 palabras. Los cielos cuentan, o sea, los cielos hablan de la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia. Está anunciando, está predicando acerca de quién los creó. Dios ha dejado su creación para que nos predique acerca de Él. Y es algo que debemos ser conscientes de eso, estar apercibidos de esto. No es que, bueno, amaneció, anocheció, dormí, volvió y no. Hay una predicación constante de Dios en la creación. Es lo que está expresando eso.
Y cuando dice la obra de sus manos, ¿qué comunica eso? ¿Cuál es la idea? Que Dios es el creador. Es lo que está diciendo. Él no tiene mano, eso es una figura que llama antropomorfismo, no va a entrar ahora en eso, pero Él no tiene manos, Dios es espíritu. Pero lo que está expresando eso es que Él creó los cielos, la tierra, todo, el firmamento. Es lo que está expresando eso. Y qué bueno lo que ahorita en la clase los estudiaron a las 9, es muy importante eso, y tiene mucho que ver con lo que estamos viendo acá. Porque debemos entender que la creación es nihilo, o sea, de la nada. No fue que Dios cogió algo que ya estaba y lo organizó. Por ahí hicieron la pregunta, es que estaba desordenado y vacía, entonces ya estaba. No, es nihilo. Esa expresión es de la nada. Es lo que significa eso. Y es fiat, como el carro, fiat. Es fiat, o sea, instantáneo. No fue una evolución. A los hijos los estamos mandando a la universidad, a los colegios, les dicen que eso fue una evolución. Y es más, hay una corriente cristiana que dice, Dios sí creó los cielos y la tierra, pero de a poco. Y se demoró unos 100 años más o menos. Otros dicen más. No, empezaron diciendo que se demoró como unas 50 semanas, otros empezaron a subir a 100 semanas. Después alguien dijo, no, yo creo que más del año. Y ya van en 100 años que Dios creó los cielos y la tierra en 100 años. Y no es así, es fiat, o sea, inmediatamente, instantáneamente. Porque, ¿cómo dice la Escritura? Y Dios dijo, hágase. ¿Y qué pasó? Y se hizo, fue hecho. Fiat, o sea, es inmediato. Entonces, no es que el universo apareció por un proceso evolutivo. Debemos eso tenerlo claro, porque la palabra no dice eso. Y es un ataque, eso es lo que hace, a quitar a Dios. Dios no es capaz de crear eso así. Tuvo que usar un proceso porque Él no es el todopoderoso. Es lo que han tratado de. Y vamos este versículo 2 y 3 nos va a ayudar a entender eso de que la predicación de Dios es continua. O sea, Dios está predicando en su creación, esos cielos están contando de la gloria de Él, ese firmamento lo está anunciando, y el versículo 2 y 3 nos ayuda a entender que es una predicación continua. Versículos 2 y 3. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Ahí está el lenguaje. En la NB dice, un día transmite el mensaje a otro día. Una noche a la otra noche, a la otra comparte sabiduría. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. O sea que es un Dios, ¿sabe qué está haciendo Dios? Una predicación o un sermón sin palabras. Eso es lo que está haciendo Dios. Una predicación en la que no hay palabras. ¿Y por qué entonces, por qué no hay palabras? Porque no se necesitan, porque ya hay un hecho. Y va a usar una figura el salmista para explicarnos esto. Va a ser una analogía en la que podemos entender por qué no se necesitan palabras. O sea, no son necesarias, por eso Él lo hace así. Y vamos a leer el versículo 4 al 6. Ahí nos va a decir por qué esa predicación de Dios no necesita palabras. Del 4 al 6. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Qué está diciendo ahí esa porción? Que el sol, o sea, él está colocando analogía al sol, todos los días sale y empieza a predicar. Y dice que va desde un extremo hasta el otro. En la Nueva Traducción Viviente lo dice, sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un lugar para el sol en los cielos y me gusta eso cuando dice como esposo, ahí en la Reina Valera,
Eso habla de alguien que se acaba de casar e irrumpe en la recámara de la esposa. Bueno, los que están casados saben cómo es eso, ¿cierto? Que se acaba uno de casar y cómo entra uno así más o menos lo expresa. Y la nueva traducción viviente le agrega que es como un atleta que está ansioso de salir a la carrera. Es más o menos la idea de lo que está transmitiendo. Es un atleta que está esperando el disparo para salir. Así es el sol. Se apresura a salir, a predicar, a anunciar la gloria de Dios. Esa es la predicación de Dios sin palabras. Y a eso se le llama la revelación general. O sea, la revelación general es que esto está ¿para quién? Para todos los hombres. Nadie puede decir, ve, yo no me he dado cuenta que Dios existía, yo no tengo evidencia. Un día me encontré con un muchacho, estaba yo con la Biblia en el parque de Envigado y un muchacho me miraba. Y me miró por ahí unos 10 minutos, ya me tenía incómodo, entonces me acerqué y me dice, ¿usted es como cristiano? ¿Cierto? Yo le dije, sí. Me dice, ustedes los cristianos son extraños. Yo, pero ¿por qué? Ustedes, ¿cómo pueden ir a reunirse, a aplaudir a alguien que no existe, que no puedo ver? Muéstreme a Dios para creer en Él, me dice este muchacho. Un día yo fui a una iglesia de esas de ustedes y yo veía que todos miraban, era una pantalla y cantaban y yo no veía a Dios por ahí. Y se arrodillaban algunos y, ¡ay, Señor! Y él miraba buscando al Señor y no lo veía. Yo no entiendo, ustedes son extraños. Tuve una conversación larga y al otro día volvimos a tenerla. Entonces, con esta predicación de la revelación general, es para todos los hombres. Nadie tiene excusa para decir que Dios no le predicó. Y es una predicación directamente de Él. Esa revelación general habla de eso. Y cuando dice ahí, volviendo al versículo 6, nada puede ocultarse de su calor, hablando del sol. ¿Sabe qué está diciendo? Que nadie puede ocultarse de la predicación de Dios, porque todos sentimos calor y todos vemos que todos los días amanece, anochece, vuelve, amanece, vuelve y anochece. Nadie puede, es como dice, que nadie puede esconderse de su calor. Así nadie puede decir que Dios no le predicó. Lo que está expresando eso ahí. Que Dios dejó a la creación para que nos predique cada día. Es el sermón de Dios, no necesita palabras, son hechos. ¿Quién puede decir no? Tengo dudas si Dios existe, no lo puedo ver. Y ahora hay muchas corrientes hasta cristianas que dudan o se dicen ser cristianos, ¿cierto? Y lo mismo en el Nuevo Testamento, Pablo habla de esto. Vamos a Romanos, dejemos un dedito ahí ahí en el Salmo 19, dejemos un papelito o un dedo y vamos allá a Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Nuevo Testamento también va a decir lo mismo. Pablo también va a usar el aspecto de la revelación general de Dios, que Dios se revela a todos los hombres. Romanos 1, versículo 18, si alguien no tiene Biblia, por allá creo que vi otra. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los reveló, se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, oiga, lo que parece invisible, lo que me decían muchachos, ustedes, yo no veo a nadie. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, mire esos atributos, su eterno poder, su naturaleza, su deidad, se hacen claramente visibles. O sea, eso que parece invisible no es invisible. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por eso no necesita palabras, porque son cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún hombre puede excusarse y decir, yo no sabía que había un Dios. A mí nadie me dijo que había Dios. Nadie puede decir eso. Y como no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Tremendo, tremenda predicación de dejarnos su creación que todos los días nos dice, aquí estoy, mírenme, miren mi gloria, miren el firmamento, cómo me glorifico. Y otras veces ignoramos eso. Si uno ve el firmamento en la noche, las estrellas, eso debería partirnos el corazón y decir, qué predicación la de hoy. Deberíamos ir a una noche estrellada y decir, qué predicación la que me está dando Dios hoy. Tremendo sermón. Y en esa revelación general, no solo Dios usa la creación, pero en ese Salmo 19 no está, sino que también Dios usa la conciencia. En la revelación general también está la conciencia. Eso Pablo también lo habla, siguiendo esa línea. Pablo entra ahí al capítulo que sigue, ahí mismo en Romanos, en el capítulo que sigue, capítulo 2. Capítulo 2, ahí el que sigue del 1, versículo 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, estoy leyendo otra traducción, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí dice, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otros defendiéndolos. Ahí está hablando que Dios dejó esa palabra conciencia con conocimiento o conocimiento dentro. Todo hombre nace con una conciencia y esa conciencia nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso un niño empieza a hacer cosas y ahí se esconde y uno dice, ¿quién le dijo a él que eso era malo? ¿Quién le enseñó a él que eso no podía hacerlo? Fue y hizo algo y se escondió. ¿Pero por qué se esconde? Tiene una conciencia, todos nacemos con esa conciencia. Entonces esta primera sección del 1 al 6 vemos que Dios nos está predicando a través de la creación. Es un gran sermón que nos da diariamente el Señor. No deberíamos dudar de que existe. Si de pronto a veces decimos, ¿será que yo sí estoy creyendo? ¿Será que todo eso sí es verdad? Llevo 10 años yendo a la iglesia y yo no veo nada. Y dice Pablo, eso que parece invisible, es visible en la creación. Con solamente ver el mar, las estrellas, ya vemos que Dios existe, en esa revelación general. Y el gran problema es no glorificarlo por esto. Por eso dice que su negro corazón fue entenebrecido. Entonces, ese aspecto de la revelación general, creación y conciencia está para todos. ¿O alguien aquí no tiene conciencia? De pronto que alce la mano, por favor, para escuchar un testimonio. Pero no, la Biblia dice que todos tenemos conciencia. Y cuando ya uno llega al versículo 7 hasta el 14, hay digamos no un cambio, aunque es otra sección del Salmo, no es un cambio. Está diciendo lo mismo, pero ahora nos va a hablar de qué otra forma Dios comunica o se manifiesta al hombre. Y empieza el versículo 7 al 10, el salmista, vamos a ir otra vez al Salmo, ahora sí, a donde tenían el dedito, volvemos al Salmo 19, y comienza diciendo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Aquí este hombre está exaltando la palabra de Dios, porque es la otra manera ahora en que Dios se revela, se manifiesta al hombre. Ahora es su palabra. Y mire las características. Primero usa sinónimos de la palabra, igual que recuerdan el estudio del pastor Alfredo, el Salmo 119, la cantidad de nombres que se le dan a la palabra. Y aquí vemos muchos. La ley de Jehová, mire el primero que encuentran ahí.
la ley de Jehová. El segundo, el testimonio de Jehová. El tercero, los mandamientos de Jehová. El cuarto, el precepto de Jehová. El quinto, el temor de Jehová. Y el sexto, los juicios de Jehová. Todos están hablando de la palabra. Y cuando usted va al Salmo 119, también hace lo mismo. Preceptos, mandamientos, estatutos, habla lo mismo. Son sinónimos de la palabra de Dios. Y lo tremendo es que aquí el salmista le agrega un adjetivo a cada uno de esos sinónimos. Mira el primero, perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Habla de que es inerrante, no hay falla, es infalible, es perfecta. No hay nada que añadirle ni quitarle. Mira lo segundo, el testimonio de Jehová es ¿qué? Fiel. Lo que dice es fiel. No es que está cambiando según las circunstancias, es una palabra fiel. Dice el tercero, los mandamientos de Jehová son rectos, otro adjetivo. También dice que el precepto de Jehová es puro. Si queremos ver algo puro, santo, es la palabra. Y dice que el temor de Jehová es limpio. No hay en él nada oscuro, no hay tinieblas en la palabra, no hay nada que podamos decir, aquí esto es como extraño, esto me quiere engañar. No, es limpio. Y dice que los juicios de Jehová son ¿qué? Verdad. La palabra de Dios es verdad. Ese libro que está ahí leyendo es verdad. Es verdad. Si dudamos, la palabra dice que no debemos dudar. Mire todos esos atributos que se le hablan de la palabra, todos esos adjetivos de la palabra, y que son más deseables que el oro. Si alguien desea algo, deberíamos desear, es la palabra. Es más deseable que el oro, ¿cierto? Y el oro es el metal más preciado, buscado, más costoso. Y vemos que también dice que es más dulce que miel, o sea, nos habla de esa dulzura de la palabra que podemos degustarla. Y también, mire qué tremendo lo que hace el salmista. David está deleitado en la palabra. Entonces primero usa esos nombres de la escritura, después le coloca un adjetivo y después dice, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el propósito o los propósitos de la palabra? Eso es a nuestro favor. Mire lo que dice la primera, convierte el alma. Lo primero que hace, convierte el alma. La escritura es la única que puede hacer eso. Nadie puede convertir su alma, no, me voy a esforzar, voy a ayunar, voy a hacer vigilias y así. No, es la palabra la que convierte el alma. Y mire lo que dice la otra, hace sabio al sencillo. ¿Alguien quiere sabiduría? Ahí está la palabra. Dice otro, alegran el corazón. No sé si alguien ha estado abatido y va a la palabra y recobra ánimo. Recobra uno ánimo en las palabras. Y mire lo que dice el otro, alumbra los ojos, da entendimiento. Es otro propósito de la palabra. Y otro que permanece para siempre. La palabra de Dios, y Cristo lo dijo, que todo pasará, pero sus palabras no pasarán. Esta palabra es eterna, esto es eterno. El contenido de esta palabra es eterno. Entonces vemos cómo el salmista empieza a exaltar la palabra de Dios y a decir que ahora que Dios nos predica por la palabra. Y cuando uno va al Nuevo Testamento también nos deja ver eso, corrobora lo que está diciendo el salmista. Y a esta revelación, que es el segundo punto, dice que Dios nos predica ahora por su palabra, nos quiere mostrar o nos da la idea de lo que es la revelación especial. La revelación especial, ahora tenemos una revelación general del 1 al 6 que era para todos los hombres. Y ahora no, ahora hay una revelación especial, solamente es para algunos, por eso es especial. Aunque la predicación es para todos. Pero cuando se dice que la revelación es especial, está diciendo que esto es solo para algunos, porque no todos van a recibir la palabra, ni todos van a recibir a Jesucristo. Entonces, ¿para qué me sirve esa revelación general? Si no me va a salvar de que yo crea que hay un Dios porque veo el sol, la luna y las estrellas. Lo que pasa es que la revelación general es necesaria y es con la cual Dios
inquieta al hombre diciéndole, yo existo. O sea que sí es necesaria. No me salva, pero sí es necesaria, porque me inquieta a decir, esto no fue creado al azar. Como decía ahora el pastor cuando llegó Neil Armstrong a la luna, le dijo, Dios, lo que estoy viendo aquí no se creó solo. Dios tuvo que haber creado los cielos y la tierra. Esto no fue así una explosión y entonces se formaron unos planetas, una evolución, la teoría del Big Bang, que ya está mandada a recoger hace mucho tiempo en las universidades. Entonces vemos que esa revelación especial es para algunos, y hoy que estás escuchando la palabra, puede ser especial. Y cuando hablamos de revelación especial, no podemos dejar un tema por allá suelto y no acordarnos de eso. Debemos entender que la palabra, esta palabra, fue inspirada por Dios. Este libro que tenemos es divino. Ese libro es divino. Fue inspirado por Dios. ¿Y dónde está eso? Vamos a 2 de Timoteo. Alguien puede preguntar, ¿y dónde está eso? 2 de Timoteo. Ya creo que no lo sabemos, ¿cierto? Eso es una bendición. Versículos 16 y 17. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Leamos al unísono hasta la coma. Toda la escritura por Dios. ¿Qué significa que fue inspirada por Dios? ¿Qué nos da la idea de eso? Esa palabra inspirada habla de soplada. Es lo que habla. Así. O sea, salió de dentro de Dios y la sopló. Pero el mensaje o lo que comunica esto es que Dios es el autor de la palabra. Eso es lo que expresa eso. Que Dios es el autor de la Biblia. Por lo tanto, su origen es divino, porque su fuente es divina. Entonces, eso nos debería, esto debemos entenderlo a la luz de esa revelación especial, que la palabra fue inspirada. Bueno, a mí otro muchacho me decía, pero eso lo escribieron hombres. Dije, sí, ¿y qué problema hay con eso? Los hombres se equivocan. Entonces, le compartí este pasaje, estos 2 versículos. Vamos a 2 de Pedro, por favor, hermanos. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice la palabra, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí está, una parte. Eso no fue voluntad humana, que un hombre se sentó y empezó a escribir, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué querrá decir eso? Esa palabra inspirado ya es diferente a la 2 de Timoteo que acabamos de ver. Aquí lo que está hablando de que esa palabra inspirados ahí es que ellos fueron movidos, cargados, llevados. Esa palabra inspirado ahí. O sea, el Espíritu Santo los llevó. Fueron impelidos a escribir. No fue que ellos, no es que fueron inspirados. Cuando uno se inspira para darle una poesía a la esposa, me va a inspirar. Tus ojos son como blanca, no. Es algo divino. Y lo que nos muestra es, cuando dice el Espíritu Santo, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo es el supervisor de lo que ellos escribieron. Es lo que expresa eso. Cuando dice que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, está diciendo que el Espíritu Santo estaba fijándose en lo que ellos escribían. Estaba supervisando todo lo que se escribió. Por eso esta palabra es inerrante, porque tenía un supervisor, el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender, para entender esa revelación especial de que fue inspirada por Dios y de que esos hombres
fueron supervisados por el Espíritu Santo. Entonces vemos que, volvemos a un recordatorio. La primera parte del versículo 1 al 6, revelación general. Dios se revela o predica a través de la creación y de la conciencia. Y en este vemos la revelación especial que fue solo para algunos y que es a través de la Escritura. Ahora Dios predica a través de su palabra. Esa es la revelación especial. Dios predica a través de su palabra. Y el centro de la revelación especial es Jesucristo. No hay otra persona. No fue Moisés, ni Abraham, ni David, el gran salmista de 70. Jesucristo es el centro de la revelación especial. O sea que la revelación especial nos lleva a Jesucristo y Jesucristo a las Escrituras. Y las Escrituras nos hablan de Jesucristo. Todo está conectado. Y eso lo hace para salvarnos, para salvar al hombre. Entonces vemos que ahora sí hay salvación, con la revelación general, pero ahora con la revelación especial. Sí podemos hablar de salvación. Sí lo podemos hacer. Y ya el salmista en los versículos 11 al 13, volvemos al Salmo, versículos 11 al 13. Vamos a leer esos versículos. Ya el salmista se mete al contexto de lo que viene hablando. Dice, tu siervo, él mismo, es además amonestado con ellos, o sea, con esa palabra. En guardarlos hay grande galardón, la salvación. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El mismo salmista se mete a toda esta revelación de Dios y dice, Señor, aún de esos pecados que no son intencionales, líbrame, por favor. Yo quiero ser íntegro delante de ti. Quiero estar limpio delante de ti. El salmista se mete y termina diciendo en el 14, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis meditaciones, oh Señor. Y mira cómo dice, mi roca y mi salvador. Ahora sí podemos hablar de salvación con la revelación especial. Pero ¿cómo Jesucristo lo podemos ver en ese resplandor de que si es la gloria de Dios? ¿Dónde dice eso? De que si el tema central de la revelación especial sí fue Jesucristo. Vamos a ir a Juan 1:18. Todos también nos sabemos ese versículo. Un versículo maravilloso. Deberíamos subrayarlo y memorizarlo. Créanme que es una bendición memorizar la palabra y ese versículo. Juan 1:18, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Ahí está diciendo, ¿cierto? Lo que me decía ese muchacho, yo no lo veo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Él lo reveló, lo manifestó. Esa palabra ahí se escucha mucho en las aulas de clase, de estudios bíblicos, exégesis, ahí es esa palabra. Esa palabra dado a conocer. Cristo lo exégesis, lo extrajo y lo mostró, lo que está diciendo ahí ese versículo de Juan. ¿Y por qué Cristo haría eso? Porque Él era Dios. Por eso le decían, muéstranos al Padre. Tanto tiempo he estado con vosotros y me estás diciendo, muéstranos al Padre. No es que acá estoy. Y lo mismo cuando hablamos de esa gloria, recuerde que dice en el versículo 1 de ese Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero Hebreos dice algo más profundo que eso. No solamente esa revelación general. Vamos a Hebreos 1. Estamos yendo a la palabra, hermano. Me perdona, pero me gusta ir a la escritura porque ¿con qué voy a sustentar lo que estoy enseñando? Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dejamos un dedo allá. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oiga, ese universo fue creado por Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí vemos claramente, si tenemos alguna duda, de que todo Cristo es la gloria de Dios, porque Él es Dios. Por eso dice, siendo Él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por eso Juan decía por allá en Primera de Juan, en cuanto a ese verbo, no, yo lo palpé, yo lo vi, yo lo toqué. O sea, no era una figura, un holograma por ahí caminando. No, yo lo tocaba y hablaba con Él y me sentaba con Él. Cristo, es real y se humanó y vino. Debemos tener eso claro. Entonces vemos que no estamos hablando de una revelación especial para decir, vea qué interesante saber eso, sino que esta revelación especial nos conduce a la salvación. Si hoy estás dudando de la salvación, dices, yo todavía dudo si soy salvo, deberías meditar acerca de quién es Jesucristo y que Dios ha venido predicando y lo ha hecho de dos maneras. ¿Cómo predica Dios? A través de su creación, una predicación continua, y hoy está siendo predicada por medio de la palabra. Hoy está siendo predicada. Revelación especial. Hoy estamos en eso, una revelación especial. Y podemos decir que ese salmista allá en el Salmo 19 estaba pidiendo ser aceptado por Dios. O sea, yo me maravillo en esto, Señor, en ver a tu creación como me predica todos los días de ti. Y voy a la palabra y me sigues predicando. Entonces, Padre, que yo sea aceptado por ti, por favor. Ten misericordia de mí. Aún de esos pecados que no tengo intención de hacerlos, perdónamelos. Quiero presentarme limpio. Y debemos observar de que Dios, no que la revelación general sea insuficiente, sino que es necesaria. Porque con ella nos está tocando el hombre y nos está diciendo, aquí estoy. Es a todos los hombres. Aquí estoy. Pero la especial es esta, donde estás escuchando el Evangelio. Donde estás viendo a Jesucristo predicado. Ese sermón ahora es con palabras. El de la creación es sin palabras que no las necesita. Pero ahora sí necesitamos. Dios determinó que fuera por la predicación. Que fuera por medio de la predicación. Ahora no porque no, yo creo lo que quiere y me salvo como yo sé lo que tengo que hacer, me manejo bien, doy mercados y voy a ser un filántropo y entonces ya. Hago obras de filantropía y entonces me salvo. No, es por la predicación de la palabra. Entonces vemos que el Salmo 19 se complementa con el 119. Y el Salmo 119 nos deja ver un poco también acerca de esa salvación. Por ejemplo, no tienen que ir hasta allá, pero si quiere ir alguno. Conecta mucho la palabra con la salvación, el Salmo 119. Por ejemplo, donde dice en el versículo 50 del Salmo 119, ella es mi consuelo, mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En el versículo 88, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Está conectado. Versículo 146, de una manera similar. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios, guardaré tu palabra. Versículo 155. Lejos está de los impíos la salvación. Eso es muy importante hoy. Lejos está de los impíos la salvación. ¿Por qué? Pero esa persona cree que hay un sol que anda y que Dios existe. Porque no buscan tus estatutos. Porque ahora la salvación es por el Evangelio, por la palabra. Entonces, hermanos,
este Salmo 119 no lo veamos, nuevamente repito, separados, y veamos que el gran predicador de todos los siglos, David, ¿quién dijo? No era David, es Dios. Es el gran predicador de todos los siglos. Siempre ha estado predicando, nunca se ha detenido de predicar. Nunca. Ya me están haciendo señas del tiempo, mi esposa, el cronómetro. El gran predicador es Dios. Y esa escritura, Pablo le dice a Timoteo lo mismo, que ahora lo vamos a ver en la pantalla. Segunda, no sé si está Caterina. Vamos a ver el versículo donde Pablo le dice a Timoteo que es por medio de la palabra la salvación. Y dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Estas que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación. Pero bueno, ¿y cómo? A través de la fe en Jesucristo. Todo esto que hoy hemos hablado es lo que se llama la suficiencia de las Escrituras. Y eso está en la declaración de fe de impacto bíblico. En el punto 1 aparece esto, y se los voy a leer. Yo sé que ya lo estudiaron hace como 5 domingos más o menos. Estudiaron eso, y mire cómo dice la declaración de fe de impacto bíblico. La Escritura es suficiente para salvar al hombre, y lo dice literalmente más bien así. Creemos en la autoridad y la suficiencia de la Santa Biblia, así aparece literal. Creemos en la autoridad y la suficiencia de la Santa Biblia, que consta de los 66 libros del Antiguo Testamento como originalmente escritos. Que la Biblia, mire lo que acabamos de leer, que la Biblia fue inspirada verbalmente en todas sus partes. Ahorita lo leímos, toda la escritura es inspirada por Dios y esos hombres de Dios fueron inspirados. Y es el producto de hombres controlados por el Espíritu Santo. Ahí cuando vimos que inspirada por Dios, controlados, supervisados. Y por lo tanto es infalible e inerrante en todos los asuntos sobre los cuales habla. Creemos que la Biblia es el centro verdadero de la unidad cristiana y que constituye la norma suprema por la que las conductas, creencias y opiniones de los hombres serán juzgadas. O sea, todos nos presentaremos delante de Dios y seremos juzgados por la palabra. Nos sentemos, nos paremos, vengamos, no vengamos, todos seremos juzgados por la palabra. Entonces, si hoy es el día que dices, yo tengo muchas dudas acerca del cristianismo, ¿será que esto sí es verdad? ¿Será que de verdad vamos a mirar una pantalla y aplaudimos y no vemos a nadie? Cuando vemos la Escritura estamos viendo a Cristo. Estamos viendo tal y como Él es. No debe ser un sermón más de bostezar. No, es que estamos viendo, se nos están predicando a Jesucristo, al dador de vida, al que sostiene todas las cosas. Entonces, si hoy es el día que has dudado, hoy es un gran día en que puedes decir, Señor, como el salmista, perdóname. He dudado de ti y me has estado predicando. Y si llevas tiempo ya en el cristianismo y dices, yo creo firmemente en Jesucristo, recuerda que Él te sigue predicando. Todos los días te sigue predicando. Para que lo glorifiques, para que lo exaltes, para que lo adores por lo que Él es. Porque Él merece toda la gloria. Y por eso lo adoramos. Y por eso lo exaltamos. Vamos a continuar adorando al Señor. No sé si los hermanos desean pasar los hermanos van a pasar. Entonces, esto es el Salmo 19, que lo podemos estudiar junto al Salmo 119. Vamos a orar para que los hermanos puedan continuar adorando al Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta tu palabra, Señor, en la que aprendemos que tú eres el gran predicador de todos los siglos, Señor. Nos salvas y nos sigues predicando acerca de tu gloria, de tu carácter, de tu majestuosidad, de quién eres tú, Señor. Muchas gracias, Padre, por traernos esta palabra hoy en esta mañana y continuamos adorándote en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén.